La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, conductor del programa Encuentro con la Ciencia que pasa por cienciaperú.tv. En estos días está nuevamente hablándose del escandaloso problema de La Oroya. Hace unos 12, 13 años fue calificada como la ciudad entre las 10 más contaminadas del mundo, y luego en el 2017 aproximadamente pasó a estar entre las 5 más contaminadas, y hoy día sigue el mismo problema y realmente es incomprensible cómo es que no se ha resuelto, puesto que causa grandes daños a la salud, sobre todo de los niños. Sobre este tema vamos a conversar con la ingeniera María Quintana, directora del Departamento de Ingeniería Física de la UNI, sobre todo porque ella conoce muy bien el tema de La Oroya, ha trabajado allí en su juventud, en su juventud mayor, cuando era más joven. Ok, entonces quisiéramos conversar con ella, sobre todo para comprender el tema mismo de la metalurgia. Gracias, María, por estar en nuestro programa Modesto. Gracias a ti, Modesto, por permitirme compartir las experiencias que tuve cuando trabajé en La Oroya, como bien dices, ya hace mucho tiempo. Cuando salí de la universidad prácticamente. Jovencita. Saliendo de la universidad hubo un concurso para prácticamente seleccionar de todo el país a los mejores ingenieros, en este caso ingenieros químicos, para ocupar los puestos como supervisores. Fue un plan de capacitación, pero fue un concurso que te evaluaban la parte técnica, te evaluaban la parte psicológica y pasabas por un jurado, que eran los mismos ingenieros que trabajaban dentro de La Oroya, que te hacían preguntas con respecto justamente a los procesos que se llevaban a cabo. Entonces, de casi 1000 participantes, solo fueron 50, fuimos 50 los seleccionados. Y fue, como repito, de todas las universidades del país, fueron ingenieros de todas las universidades. O sea que estaban seleccionando líderes en el campo realmente, ¿no? Para hacerse cargo de la empresa, pero no preferiste quedarte. Estuve un poco más de 2 años en La Oroya, pero justamente el problema de la contaminación es fuertísimo ahí. Digamos que la fundición, ahí tienes varias fundiciones, la fundición de cobre y la fundición de plomo. La fundición de plomo, como tú bien sabes, el plomo tiende con la temperatura, no necesita mucha temperatura para fundirse, inmediatamente pasar al medio ambiente. ¿No? Claro. Entonces no es suficiente el sistema que se tiene para captar esas partículas que van al medio ambiente. Entonces, como se procesa los concentrados prácticamente en 3 turnos todo el día, pues tienes la contaminación. Vapor de plomo al ambiente. Va vapor de plomo, van los sulfuros, porque en la fundición de cobre también hay muchos contaminantes. Claro, el cobre tiene ese gran problema del azufre, ¿no? Así es. Lo curioso era que después de que almorzábamos, entre 12 y 1 de la tarde, bajaban los vapores, y a las 2, 3 de la tarde se sentía un olor fuerte en La Oroya. ¿Azufre? Sí, fuertísimo. Y el azufre tiene pues se siente. Entonces, y eso lo he vivido por más de 2 años, entonces viví bajo esas condiciones. No dijiste. Dije, no. Lo otro era que los niños en el hospital que tienen en La Oroya, Chulec, nacían amarillos. ¿Nacían amarillos? Sí, con septicemia por la contaminación. Entonces yo me casé en La Oroya. Otro dato, ¿no? Ahí conocí a mi esposo. Fueron varias parejas que se formaron ahí. Fuimos pocas chicas, o sea, de este grupo de 50 fuimos 7 chicas. 7 parejas. Prácticamente 7 parejas. Después al siguiente año hubo otro concurso, entró otro grupo de ingenieros, y así también con pocas chicas que participaban. Pero se veía esos casos, ¿no? Como te repito, los niños... Niños amarillos, bebés. Niños amarillos. ¿Hasta qué edad?
No, o sea, a los días desaparece, pero nacen ya por la contaminación, por lo que va respirando la madre, le Ya. pasa al bebé. O sea, yo dije, no, acá no me quedo. No, No, definitivamente. sobre todo si uno se casa y quiere tener hijos, ni hablar. Sí, no, la contaminación es fuertísima. Ahora dime, ¿de qué minas, de dónde vienen esos minerales? Bueno, vienen los concentrados. Digamos que la Oroya es donde se procesa los Claro, concentrados de que llegan de los diferentes campamentos mineros, la región. de toda la región. Entonces la empresa se organizaba para traer los concentrados de cobre, los concentrados de zinc, los concentrados de plomo. Entonces venían de diferentes zonas, de ¿Y diferentes qué salía? campamentos. Salía de la Oroya? Plomo metálico. O sea, en la Oroya tienes la fundición y tienes la refinería. Ya. En la fundición llevas los concentrados para llevar, digamos, el cobre a un 98%, salen barras, que las tienes a un 98%, el plomo y los diferentes concentrados para llevarlos a una concentración alta en la fundición. Y luego en la refinería ya les bajas, o sea, llegas a un 99%, ¿no? En la refinería, que ya son otros métodos que se utilizan, que está ahí nomás, está un poco más adelante. Si vas de Lima hacia la Oroya, la refinería está antes de la fundición. Pero en nuestro caso nosotros fuimos a trabajar en grupo a la fundición en sí, donde hace mucho tiempo, será pues 15 años atrás, habían 2 torres inmensas. Sí. Y después sacaron una y solamente quedó una torre de recuerdo en la Oroya. ¿Qué año fue eso, más o menos? Eso ha de haber sido lo de las torres, y hace 20 años más o menos debe ser. Ya. Y tú te enteraste luego que fue considerada entre las 10 Sí. y luego 5 ciudades más contaminadas. Sí, sentía una y tú dijiste pena. de la que me salvé. Sí, exacto. Y sentía pena porque yo he interactuado con obreros, he tenido colegas que quedaron a trabajar, ¿no? Y la gente, por ejemplo, que yo recuerde, era sumamente amistosa, amable. Siempre hay festividades, ¿sabes? Es la entrada a Loroya hacia el Valle del Mantaro. Entonces siempre había festividades y me ponía a recordar, ¿no? Que, digamos, hacían un campeonato, compartías con los obreros, con la gente, con los colegas, esa festividad, ya sea brindando, ya sea compartiendo con la comida. Y mira la contaminación tan grande que existe, ¿no? Hasta el momento. Así, porque hablan de 250 miligramos por no sé qué volumen, y que internacionalmente se acepta solamente hasta 40, o sea que es una cosa muy alta. Claro, tienes partículas en el aire, tienes los sulfuros, tienes los gases, o sea, la contaminación está. Y justo tú sales de la Oroya y vas a encontrar, pasando el control del peaje, cerros negros, que son las escorias que salen justamente de la fundición. Todas las escorias, lo que ya prácticamente no se necesita, están formando cerros. Inclusive yo quise hacer un trabajo para ver si había algo valioso dentro de esas escorias, ¿no? Pero no es de fácil acceso, como para hacer un muestreo, hacer un tratamiento y ver qué se podría hacer, ¿no? Ahora, tú eres ingeniera química, ¿no tuviste curiosidad de saber los análisis que se hacían de la sangre de los niños allí? Había yo trabajé en el área de control analítico. En el área de control analítico, a su vez, determinaban, digamos, las concentraciones tanto de los materiales que llegaban, los concentrados que llegaban, así como de los materiales que salían. Entonces tenías un área que se hacía análisis solamente por vía clásica, todos los métodos por vía clásica. Había otra área que se encargaba de hacer todos los análisis por absorción atómica. Y esto, digamos, se diferenciaba porque las concentraciones que tú analizabas por absorción atómica son ppm. En cambio, lo que era vía clásica eran concentraciones mucho más altas, del 20-25%. Entonces yo estuve trabajando principalmente por vía clásica. Y lo que correspondía a absorción atómica, donde se determina la cantidad de plomo en sangre, por ejemplo, era otra área. Ajá. Entonces yo no trabajé directamente ahí. Yo estuve en el área no de te clásica. picó la curiosidad, no le preguntaste, oye, ¿cómo va eso? Bueno, pero es que los encargados eran los que estaban en el hospital.
ahí donde te sacan la sangre, y tenían que haber hecho el monitoreo, ¿no? Claro, se sabía eso. Y has seguido después de tu partida, cómo ha ido evolucionando, ha ido mejorando, qué cosas se ha hecho. Yo tengo entendido, porque uno que otro amigo quedó, la mayoría de nosotros salió de Loroya, pocos fueron los que se quedaron, que iban mejorando algunos procesos justamente en busca de evitar que salieran tantos contaminantes al medio ambiente. Pero no había a veces el financiamiento suficiente, algunos procesos no se llegaban a optimizar del todo, así que estamos viendo pues ahorita los resultados, ¿no? Sí, pues ahora incluso algunos están reclamándole al gobierno, hay en las redes sociales y en la prensa ya se está nuevamente retomando eso. ¿Qué podría hacerse? Hay muchas cosas por hacer O sea, ahí. sí existe la tecnología para Mira, minimizar, digamos. te cuento lo que yo experimenté cuando, después de ser seleccionada, como te decía, fuimos un grupo, y cuando yo acá estaba en la universidad pensaba trabajar en Loroya, trabajar en Petroperú debe ser lo máximo, porque ahí pues se exportan todos los procesos que deben haber. Pero cuando entré, cuando conocí las plantas, conocí los laboratorios, sentía como que viajaba en el tiempo, como que todo lo que existía ahí se había quedado dormido, porque el Oroya primero fue, digamos, de una empresa internacional, Sí. y de la Cerro de Pasco. Entonces, toda la tecnología que trajeron los inversionistas de aquellos tiempos, los norteamericanos, se quedó ahí. Tú encontrabas, por ejemplo... No se progresó. No se progresó. Manuales, análisis, metodologías, protocolos de trabajo para analizar. Del pasado. En inglés. Todo estaba en inglés. Todo lo que encontrabas estaba en inglés. Y en hojas antiguas, todas amarillas, cuando yo fui a trabajar. Entonces, eso había estado dormido por mucho tiempo. Nosotros queríamos justamente mejorar todo eso. Yo inclusive estuve traduciendo algunas de esas metodologías al español, porque estaba todo en inglés. Y los obreros conocían mucho de los protocolos por ya una cuestión de que tenían 20, 30 años trabajando ahí. Pero faltaba justamente que hubiera más gente que pudiera hacer los cambios, y se podrían hacer muchísimas cosas. Yo recuerdo que analicé unas muestras y habían tierras raras. Regalamos Las tierras raras salían. Es importantísimo, amigos que nos escuchan. En este momento se habla del gran poderío de los chinos porque dominan las tierras raras, las tienen, y eso pues tiene un alto valor estratégico. En nuestro país, como no tenemos la capacidad de analizar, vendemos o regalamos prácticamente eso, entre otros metales que parten, no lo sabemos, pero también se van tierras raras, ¿no? Sí, tenías en la zona de los lodos donde tú hacías la purificación, digamos, para los concentrados de oro o de plata. Los lodos, muchos de ellos tenían tierras raras en su composición. Y se botaban. ¿Cuánta plata hemos perdido por no hacer el análisis que corresponde? Ahora, los efectos en la salud. Lo que sabemos más o menos es que estos metales pesados ingresan y se reemplazan a moléculas, a células, a moléculas que es necesaria para nuestro funcionamiento, pero como no tienen el mismo comportamiento químico, comenzamos a fallar neurológicamente, etcétera, etcétera. ¿Cómo es un poquito el detalle de este tema? Mira, en el caso del plomo hay estudios que inclusive demuestran que el alto contenido de plomo en la sangre hace que el comportamiento de la persona se vuelva agresivo. O sea, ya hay estudios con esa certeza. O sea, tienes más plomo, vas a ser una persona mucho más agresiva. Aparte que tienes las consecuencias, ¿no?, de tener plomo, tus órganos no van a funcionar adecuadamente. Y eso con cualquier otro contaminante, porque no solamente es el plomo. Claro, nosotros funcionamos porque hay transmisión de ciertas moléculas con comportamiento químico determinado, pero si estas son reemplazadas
por los metales pesados que no tienen ese comportamiento, significa que nuestro sistema bioquímico ya no es el mismo, falla, no funciona, ¿no? Así es, así es. Y hay una serie de enfermedades que se derivan de ello. Bueno, pero yo me pregunto, ¿y las universidades, tantas universidades, han hecho investigaciones sobre cómo mejorar esos procesos? ¿Hay esfuerzos en eso? No es tan sencillo, pero sí, digamos, en mi caso, he desarrollado filtros que permiten remover metales pesados del agua, que podrían ser una solución a lo que tenemos ahí. Y estos mismos filtros podríamos utilizarlos para no dejar que partículas o contaminantes, el plomo, por ejemplo, que tiende a volatilizarse, lo podamos captar en este material. Así que sí he tratado de ir en esa línea porque me preocupa. Claro, Es un si tú problema conoces fuerte. además el problema de cerca, ¿no? De cerca, sí. Y por el Valle del Mantaro tuve ese río, ¿no? El río Yauli, en La Oroya, es amarillo. Amarillo. Pero María, estimada María, caray, soy de La Libertad, del río Moche, está en amarillo rojizo ahí. Sí, también lo he visto. ¿Tú conoces? Sí. ¿Qué cosa es ese amarillo rojizo que baja en el Moche? Generalmente puede ser óxido de hierro. Ya. El óxido de hierro tiene esa coloración. Habría que analizarlo, sacar una muestra y analizar si efectivamente... Pero arriba hay oro, hay plata, dicen por Quirubilca. Y esa agua que baja así tan contaminada, pienso, ¿no? Que eso se difunde en el suelo y termina pues en las plantas, en los vegetales, en la lechuga que uno finalmente compra en el mercado. Claro, como sucede también en el sur, ¿no? En el caso de Tacna, Moquegua, que tienen contaminación por arsénico. Sus aceitunas tienen arsénico. O sea, estos metales están en todos lados. Y la cuestión sería de ver de cómo limpiar el agua, cómo limpiar el suelo para bajar esas concentraciones, ¿no? Claro. Ahora, nosotros dependemos tremendamente de la minería. Somos adictos a la minería. Y se dice que lo que estamos hablando son consecuencias de la minería informal, ilegal, que aparentemente no se puede combatir hasta ahora, más bien está creciendo. ¿Tú tienes conocimiento de que está creciendo esa minería informal, ilegal? Bueno, en las noticias escuchamos normalmente que eso sigue dándose, lo siguen prácticamente protegiendo hasta cierto punto, ¿no? Porque siempre los ataques son hacia la minería, que los mineros así, los mineros asá, pero ¿quiénes son los mineros que dan cara? Generalmente son los mineros legales, los que tienen una empresa conformada, ¿no? Pero todos los que son ilegales son los que más contaminan, porque utilizan a veces técnicas que ya a veces han dejado de usarse. Claro, lo hacen por mercurio, la rentabilidad, ¿no? Exacto, y explotan a la gente. Y no se hace nada. Hay unos vapores también que respiran los minerales informales cuando hacen... El mercurio generalmente que utilizan para extraer el oro es el que respiran. De ahí se están matando de a poco. Pero ¿quién hace algo en contra de la minería ilegal? Como repito, ¿no? Siempre hablan en contra de la minería sí, la minería sa, pero ¿quiénes son los que dan cara? Solo los formales, pero los que no son formales. Ahora las grandes mineras tampoco podríamos decir que tienen contaminación cero, algo de contaminación. No, claro que sí, ¿no? Pero al menos, es lo único que digo, al menos dan cara. Al menos sabes quién es. Él es el gerente, él se encarga de tal cosa, pero en el caso de los informales, absolutamente nada, no tienen cara, no tienen representación. Sí, pues, pero nosotros yo estaba en el Ministerio del Ambiente y uno veía, por ejemplo, una minera deja ahí una especie de una carta de garantía, al final tiene que dejar el medio tal cual lo encontró, dice, no, ahí está mi carta de garantía, unos cuantos milloncitos de soles que no alcanzan ni la décima parte, o sea que esta dependencia que tenemos de la minería también debería hacernos pensar cómo descontaminar adecuadamente, pero que lo hagan esas empresas, los formales y los informales, pues, no sé, hay que legalizar a todo y no permitir, pero
eso nos crearía un problema. O sea, pero ese tema no vamos a hablar ahora porque estamos Ya entra en el mucha mundo política. de la ciencia, en el mundo de la ciencia. Entonces, en lo que respecta a la ciencia es el siguiente. Tú como ingeniera química y conoces muy bien la universidad y el medio de producción, ¿no crees tú que deberíamos dar un poquito de valor agregado a nuestros minerales? ¿O no hay forma? Como país no podemos darle valor agregado a nuestras materias primas, los minerales especialmente. Pero por supuesto que sí. Y mira, yo estoy justo en el área de nanomateriales. Yo lo sé, por eso te pregunto. Es que Chile ya nos lleva a la delantera hace tiempo, hace años, produciendo nanopartículas de cobre. Producen toneladas. Nosotros somos productores de cobre. ¿Y acaso producimos nanopartículas de cobre? No producimos. Pero nuestros seguidores no son necesariamente expertos. El cobre, dependiendo del tamaño del grano, tiene diversas propiedades. Explícanos eso. Bueno, cuando hablo de nanopartículas me refiero a un material que tiene, vendría a ser la millonésima parte del metro, es pequeñito, bien pequeñito. 1 metro divide entre 1 millón. Más o menos. Entonces, Es ese como material es ya como si cambió. en 1 metro pusieran 1 millón de partículas y estarían allí alineadas. ¿Y cuáles son las propiedades increíbles de eso que le daría valor? Mira, el cobre se utiliza actualmente como un gran bactericida. Hay ropa que le colocan cobre nanoparticulado y ese cobre nanoparticulado permite que esa tela sea bactericida. Entonces, en Chile, por ejemplo, ya venden ropa que inclusive evitan que generen malos olores. O sea, tiene características especiales estas nanopartículas porque las llevaste hasta nano. Inclusive el color también cambia. O sea, pueden tener otra coloración cuando cambiaron de tamaño, a un tamaño tan pequeñito. Entonces estoy hablando solo del cobre, y acá producimos plata, producimos oro. El oro también se utiliza inclusive para tratar el cáncer, pero el oro nanoparticulado. La plata también es un buen bactericida. O sea, muchos de los materiales o metales que producimos acá los mandamos tal cual, en bruto, y en otro lado lo hacen como nanopartícula y regresan acá, porque los pueden colocar en dispositivos electrónicos. Muchos teléfonos tienen nanopartículas, por eso es que cada vez son más y más pequeños. Los televisores, muchos de los equipos electrónicos con los cuales trabajamos tienen nanopartículas. Los circuitos están hechos con nanopartículas. Y tantas cosas que se podrían hacer y nosotros lo tenemos en bruto. No lo trabajamos como para poder hacer, como dices bien, Modesto, darle un valor agregado a lo que tenemos aquí. Sí, ahora, eso requiere dinero, pero es rentable, entiendo. ¿Por qué no logramos qué pasa? La universidad no hace algo. Ahora estamos con el hidrógeno verde, pero de repente un laboratorio de nanopartículas podría ser rentable, ¿no? Por supuesto, yo sí le vería bastante rentabilidad, porque también puedes utilizarlo como catalizadores. O sea, el campo de acción ahorita de las nanopartículas es amplio, ha entrado en medicina, en biología, en la parte de salud, por ejemplo, en dispositivos biomédicos, se puede aplicar para crear energía también, ¿no? O sea, el campo de acción es amplísimo, amplísimo. Y tenemos aquí científicos que podrían rápidamente... Sí. Hay muchas tesis, inclusive de estudiantes que han trabajado con las nanopartículas viendo características especiales. De repente, hacer que una superficie sea pues hidrofóbica, o hacer que sea esta superficie también bactericida, colocándole nanopartículas. Hay que simplemente saber cómo hacer que quede bien adherido, que no es nada del otro mundo, ya hay muchos profesores que manejan esas técnicas. Y hay algunos equipos, pero a nivel laboratorio. La cuestión sería masificarlo, llevarlo a una escala mucho más grande, ¿no? Pero para eso se requiere, como siempre se dice, un proyecto para vender a un empresario inteligente, de esos que invierten en minería, también podrían invertir en una empresa de este estilo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Tienen temor? Gran pregunta. Es que no sé por qué no hay tanta relación entre esa universidad. Generalmente los empresarios prefieren comprar algo ya hecho, comprar una patente, hacer investigación. Entonces es el temor de que no resulte o que no tengan los resultados
ya. Entonces no veo mucha conexión, a diferencia en otros países que invierten pero duro en investigación. Y con eso compiten. He visto ahí noticias sobre China que se está poniendo muchos recursos en nanotecnología y además en las tierras raras que tú señalas se han convertido pues en una potencia gracias a la inversión en tecnología, y ojalá aprendamos nosotros de eso, ¿no? Ojalá aprendieran los empresarios peruanos. Hablando de otro tema, estamos sin presidente del CONCITEC hace ya varios Oye, años, sí, ¿no? ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué no tenemos presidente del CONCITEC? No sé, pues el gobierno está dándole vueltas y vueltas a la selección. Esperemos que pronto tengamos este presidente, aunque francamente, como tú sabes, yo el CONCITEC no sé qué puede hacer porque es una oficina de segundo nivel que no lo recibe necesariamente la PCM como debía hacerlo, no tiene poder, pero en fin, algo podría cambiar. El Perú necesita sobre todo inversión en ciencia y tecnología, pero hay algo más, estimada María. Algunos expertos dicen que ya estamos en la Cuarta Guerra Mundial, porque la guerra siempre es para apoderarse de los recursos que te dan dinero, que te dan riqueza, del vecino, o tal vez de otro país. Llegas y te apoderas de la riqueza, pero que la riqueza de este siglo y de los que van a venir está en la cabeza, es la riqueza del conocimiento, está en los talentos. Y nosotros estamos viendo cómo nuestros alumnos talentosos se van y el Estado no hace nada por atraerlos, les da unas remuneraciones tan bajas y un trato tan mal que se van, empezando que la jubilación que tienen los egresados de la universidad es para morirse de hambre, mientras que allá les dan de todo. ¿Cómo ves tú eso? ¿Tus alumnos también se están yendo del Perú? Sí, desde hace tiempo. Se van y sin, digamos, la motivación de regresar porque no hay medios como para que ellos puedan tener algo estable, tener una situación al menos que les permita investigar y vivir tranquilos, ¿no? Tengo estudiantes que se han quedado en Francia, que se han quedado en España y que no tienen la menor intención de regresar. Me dicen siempre, ¿para qué? Y Estados Unidos, el gobierno de Trump, de todos, dicen, vamos a hacer todo lo necesario para que los que vienen aquí becados no regresen a sus países para hacernos la competencia. Lo dicen así, sin vergüenza. Haremos que se queden para que no regresen a sus países para hacernos la competencia, porque después de la Segunda Guerra Mundial, la segunda, la tercera y la cuarta ahora es por los cerebros. Se arranchan los cerebros y nosotros estamos perdiendo mucho de ellos. Esperemos que cambie, estimada María. Unas palabras para tus amigas. Tú eres una gran promotora de la ciencia entre las mujeres. Tienes también una gran responsabilidad a nivel internacional. Cuéntanos cómo va este. Bueno, yo ahorita estoy trabajando en el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CITES, y es un programa que abarca o trabaja con todos los consejos de ciencia y tecnología iberoamericanos, porque incluye España, incluye a Portugal y últimamente se ha sumado Andorra, país pequeñito, pero se ha sumado también para trabajar en conjunto y formar redes científicas y tecnológicas. Entonces yo estoy a cargo del área de desarrollo industrial y estoy viendo proyectos que estén relacionados justamente a la economía circular, proyectos que estén, digamos, ya viendo lo que viene a ser la industria 4.0, que es muy importante para automatizar ciertos procesos y tomando siempre en cuenta la protección del medio ambiente, ¿no? Entonces somos un grupo ya de varios gestores. Como digo, repito, mi área es de desarrollo industrial, pero tenemos el área de agricultura o agroalimentación, el área de salud, el área de informática, el área de energía, el área de ciencia y desarrollo de desarrollo sostenible.
y se busca que justamente científicos, empresas se unan y formen redes, pero iberoamericanas, que tengamos, digamos, una contrapartida de repente de Brasil, con Guatemala, con Chile, trabajando un mismo tema. Y hay fondos para ello, para que puedan hacer estas interacciones. Y esperemos que ese trabajo pues se refleje en el Perú, tratando de todas las maneras de agregar valor a nuestros productos y además sin contaminar, porque de todas maneras ello llega hacia nosotros en forma de enfermedades, de minusvalías. Ojo, el futuro de los niños es totalmente precario si es que han recibido esa contaminación, su cerebro no funcionará igual, su cuerpo, etc. De modo que es urgente que se haga ciencia y tecnología respetando el ambiente. Gracias amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.